Y ya sabe que los lunes es la sección de Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El día de hoy vamos a hablar sobre el presupuesto al fondo de emergencia, derivado naturalmente de este tema del coronavirus. Leo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Punch. Saludos a la distancia. Bien, aquí está. Ahora sí lo hicimos el saludo Ahora sí, vulcano. nos salió un poquito. Leo, ¿qué está pasando con este tema del fondo y el recurso público que se tiene que utilizar? Bueno, pues en todos los países del mundo hemos visto cómo ha habido reacciones por parte de los gobiernos para tratar de ayudar a la población. Y en el caso de México no ha quedado muy claro cuál es la propuesta, pero en la semana pasada, el 18 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para crear, o bueno, para darle al presidente la facultad para crear un fondo para la prevención de atención de emergencias. Con el cual el gobierno podrá atender a esta crisis, pero con una particularidad que te dice, podrá endeudarse el gobierno por un monto que sea igual o menor al 100% del balance primario positivo. ¿No? Que esto, si quieres, más adelantito lo explicamos bien, pero el balance primario positivo estimado para 2020 es de 186.233 millones de pesos, que pues es casi un punto del Producto Interno Bruto y es endeudarse en términos planos y llanos, es adquirir más deuda para enfrentar la situación. Ahora, aquí el tema es que la deuda por sí misma no es mala, ¿no? Cualquier economista, cualquier politólogo te podrá decir que una deuda bien utilizada y de manera inteligente y administrada prudentemente puede crear proyectos buenos o puede ayudarte a salir de una crisis. Sin embargo, el problema acá en México es que estamos creando esta posibilidad de un fondo que el presidente tendrá a su disposición con tres problemas. El primero es que las reglas con las que se pretende utilizar son absolutamente discrecionales, se pondrá en manos de Hacienda y ellos decidirán en qué se utilizarán esos recursos sin que tenga que rendirse cuentas al Congreso o pueda haber una discusión de cómo se tiene que enfrentar la respuesta. Pero bueno, así gasta este gobierno y en ese sentido no es una novedad. El segundo problema es que la cantidad de recursos que se pretenden gastar, que son más de 100 mil millones de pesos, son casi equivalentes a lo que el año pasado nosotros le sacamos a una cosa que se llama el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que es una bolsa grandota de recursos que tenemos, que se venía creando desde hace varios años, en el cual se iban haciendo los guardaditos de diferentes bolsas y que en 2018 tenía 279 mil millones de pesos, casi 300 mil millones de pesos. Hoy tiene 158 mil millones de pesos, es decir, le sacaron 125 mil millones de pesos, casi la mitad, porque el gobierno no tuvo suficientes recursos el año pasado y no quisieron disminuir su balance primario. Entonces, lo que se pretende endeudarse o lo que se pretende darle al presidente la facultad de endeudarse para enfrentar la crisis es casi la misma cantidad de recursos que se le sacaron a la bolsa de nuestros ahorros el año pasado porque el gobierno no quiso disminuir los recursos que estaba planificando gastar. Al contrario, le dio una gran cantidad de dinero a Pemex, le incrementó los recursos, programas sociales, en fin, a todas las prioridades del gobierno les dieron más dinero a costa de quedarnos sin este fondo. Entonces, estamos haciendo dos cosas, darle al presidente la posibilidad de subir la deuda, al mismo tiempo que los pocos ahorros que teníamos los estamos disminuyendo casi hasta cero. Entonces, en este contexto muy particular, esta sí es una receta para el desastre, porque en lugar de resolver o hacer más con el dinero que tienes de este lado, lo está resolviendo pues a la vieja usanza, queriendo abrir la ventana a más deuda. Claro, y más deuda al final también en este mismo contexto de pues lo que expertos han llamado como una posible recesión o depresión económica incluso, es problemático tener este tamaño de deuda, ¿no? Claro, es problemático que se incremente de esta manera y además el problema es lo que está alrededor, porque otra vez la deuda en sí misma no es mala. Si fuera bien administrada, si tuviéramos claridad de cómo se va a utilizar o cuál es el plan y la estrategia para salir de la crisis, no como está haciendo el gobierno francés o como están haciendo otros gobiernos, tendríamos claridad de que tal vez no sería tan preocupante, pero abrir esta puerta en este contexto particular de finanzas públicas que no están aseadas, que no están controladas y que al contrario, nos estamos quemando nuestros ahorros por querer gastar la misma cantidad de recursos que tenemos planificados, pues ahí sí es una receta para el desastre. Ok, entonces nada más, a ver, ¿fueron estos 100,000 millones de pesos lo que se está previendo del fondo? ¿Es verdad? 186 mil millones de pesos, porque lo que dicen es, tú puedes gastar solamente el balance primario, que el balance primario es la diferencia entre los ingresos y los gastos.
y supuestamente el gobierno planea tener un superávit de 186 mil millones de pesos. Sin embargo, eso también, y es el tercer y último punto, esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque estas expectativas del gobierno se realizaron con un tipo de cambio muy particular. Recordarás que pues, al principio de año no hablábamos del peso por arriba pues, cercano a los $25 y el precio del barril de petróleo abajo de los 20, ¿no? Al contrario, nosotros estábamos estimando un precio de $45 por barril y un precio del dólar de 20, 21 pesos. Entonces, toda la perspectiva también va a cambiar y entonces nuestro balance primario va a ser menos de esos 186 mil, pero el gobierno podría endeudarse hasta por esa cantidad de recursos con esta nueva ley que está proponiendo la Cámara de Diputados. No, pues de que les gusta tener dinero, a quien no. Oye, Leo, quisiera poder profundizar un poquito más en el tema del Fondo de Estabilización que se ha venido criticando desde el año pasado, que se empezó a tomar dinero para ese fondo y hoy por hoy que estamos ante un riesgo, pues resulta que ese fondo ya no tiene los recursos. ¿Cómo funciona y cómo se ha ido tratando este fondo? Bueno, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, FEIP, es una de las bolsas de recursos en las cuales nosotros vamos poniendo dinero cuando nos va sobrando. En términos petroleros, ahí tenemos una parte del remanente de operación del Banco de México. En fin, esos ahorros que se van realizando o esas ganancias del gobierno de México por algunas de sus operaciones, por ley se ingresan a este fondo. Ahora, desde 2016 ese fondo venía creciendo. En 2016 tenía 110 mil millones de pesos, en 2017 tenía 220 mil, 2018 tenía 279 mil millones de pesos, casi 300 mil millones de pesos. Y ese fondo está hecho justo para llenar o para compensar cuando hay algún choque externo y se recauda menos dinero del que se supone que hay planificado. Ahora, en 2019 es la primera vez en estos 4 años que se le sacan recursos. No es ilegal, esto no es ilegal, la ley prevé que se puede utilizar, pero claramente te habla de una estrategia muy clara del gobierno, que en lugar de reajustar las cuentas, por ejemplo, en la decisión de darle todo el dinero a Pemex y la refinería, ¿no? En lugar de reajustar estos grandes proyectos que no queda claro cuál va a ser su efecto en la economía, en lugar de hacer esos cambios, se le sacó prácticamente la mitad al Fondo de Estabilización de Ingresos. Y entonces hoy nos queda, cuando en 2018 nos quedan 279, hoy nos quedan 158 mil millones de pesos y este año se planea utilizar prácticamente la misma cantidad, con lo cual llegaríamos a 2021 en ceros. Y Wow. entonces sí, ahí sí estaremos en un problema porque ya no hay recursos de esa bolsa de ahorros que teníamos guardada, ¿no? Y que hemos estado utilizando tal vez de un modo imprudente. Entonces, si sumas quedarte sin ahorros con endeudarte todavía más, esa sí es una combinación para el desastre. Te seguiría preguntando, pero creo que acabas de rematar brutalmente como Moy Muñoz contra el Cruz Azul. Entonces, esa combinación está bárbara. Ojo, Es quedarte sin ahorros y endeudarte en tiempo de crisis, el resultado puede ser fatal. fatal. Que lo intente cualquiera del auditorio, ¿no? Es correcto. Oye, y quisiera nada más, para cerrar un poquito más, otros países han estado dando anuncios sobre programas de estímulos fiscales y financieros, que no es lo mismo, para poder mitigar los problemas económicos del coronavirus. En México se está pidiendo que el gobierno lo haga. Sin embargo, dado el contexto que narras, pues no hay de dónde. Creo que hay un de dónde, ¿no? Y ¿Ok? justo es el contar todo esto de por qué no es una buena endeudarse. Lo que sí es una buena idea es replantearse las cosas que están puestas en el presupuesto como prioridades. Y Ah, las que hoy están puestas como prioridades son una refinería, son un tren y son un aeropuerto. Tal vez el aeropuerto es el menos cuestionable comparado con las otras dos, pero solo entre el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que son proyectos que se sabe que no van a tener el rendimiento financiero que va a pagar enteramente el gobierno mexicano, tal vez sería un buen momento para replantearnos estas grandes apuestas y entonces sí crear un plan sin endeudarnos más y ajustándonos dentro del presupuesto a hacer planes porque claramente esto va a tener consecuencias económicas y claramente se tiene que hacer un plan de intervención porque lo que viene después de esta crisis de salud es una crisis económica muy dura y muy severa que va a requerir reajustar las finanzas públicas y no creer que seguimos igual que como estábamos hace medio año o hace un año.
Es correcto, pero bueno, Leonardo, tú eres un agorero del desastre, ¿no ves que Dos Bocas está hecho para tener la gasolina más barata? Y ve, ahorita ya está más barata la gasolina. Ahorita ya está más barata. Ahora, también resulta curioso que el gobierno presume que esta es una decisión que ellos tomaron, ¿no? Cuando es culpa de lo que está pasando por afuera, pero también eso te habla de que entonces una refinería no nos va a servir con estos precios del petróleo tampoco. Exacto, exactamente, exactamente. Creo que justo esta crisis le da la razón a los mercados y al sistema energético mundial, donde no es necesario tener una refinería. Si los precios internacionales bajan, el precio de la gasolina baja. Totalmente, totalmente. Y el negocio está en otro lado. Es correcto, es correcto. Pues Leo, te mando un fuerte abrazo a distancia sobre todo y estaremos en contacto para ver qué más va pasando con la forma en la que va a gastar este gobierno para salir del coronavirus. Encantado y abrazo a la distancia. Saludos a todos por allá. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a continuar con más información. Sobre todo ya se viene también ya está por tener listo el resumen de la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Hacemos una pausa y continuamos en el Mañana News.